Good afternoon and welcome to the Gender and Policy Forum Session 1, Women in Development, Empowering Individuals, Building Communities. Please choose English or Spanish for the language of your choice in the interpretation button. You are encouraged to send any questions to the panelists through the Q&A box that will be answered at the end of the webinar if time allows. Please note that this session is being recorded. I'd now like to invite Claudia to start the session. Thank you. Thank you, Suane. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Claudia Valegia, soy la directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale, donde también soy profesora de antropología. También formo parte del comité ejecutivo de la Red Interdisciplinaria Latinoamericana de Estudios de Género, o LIGEN, como la conocemos. LIGEN es una red virtual conformada por 6 grupos de trabajo, que son grupos de trabajo interdisciplinarios, que son coordinados por el comité ejecutivo aquí en Yale y en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El objetivo principal de esta red es fomentar el intercambio, tanto académico como cultural, de manera bilingüe, para generar conocimiento y brindar soluciones a temas relacionados con el género de una variedad de perspectivas en temas estructurados como grupos de trabajo. Estos grupos son género y educación, teoría de género y feminismo, género, economía, pobreza y salud, género en las artes y en las humanidades, género en la ciencia, tecnología e innovación, y el género y los derechos humanos. Y ahora un grupo de trabajo más reciente es el Foro de Género y Política. En este momento tenemos más de 120 miembros de 35 países diferentes de todo el continente americano. Para obtener más información sobre el LIGEN y ser parte del LIGEN, pueden visitar nuestro sitio web, que ya lo pusieron en el chat. Y ahora me gustaría darles la bienvenida al lanzamiento de este foro, el Foro de Género y Políticas. El Foro de Género y Políticas tiene 3 metas principales que me gustaría comentarles. Una es la de fomentar el intercambio de ideas acerca de cuestiones de género entre formuladoras y formuladores de políticas públicas en Latinoamérica e investigadores e investigadoras en la academia para que el conocimiento experto se comparta y ayude a avanzar el trabajo de ambos sectores, la academia y el aspecto de política pública. El segundo objetivo es crear una red profesional para académicas y académicos y formuladoras y formuladores de políticas públicas en América Latina. Y el tercer objetivo es ayudar a fomentar estrategias de liderazgo para académicas y académicos latinoamericanos de estudios de género, quienes aspiran a tener más influencia o autoridad a través de la difusión de sus investigaciones, así como para los formuladores y las formuladoras de políticas públicas que aspiran a tener mayor eficacia en sus trabajos. La sesión de hoy va a estar moderada por la doctora Amneris Chaparro Martínez, del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es colega nuestra en el Comité Ejecutivo de la LIGEN, así como del Comité de la Facultad del Foro en Género y Políticas. Presentaré primero a la doctora Chaparro Martínez, quien luego presentará a las académicas y responsables políticas y moderará la discusión y las preguntas y respuestas. Es un gran honor para mí presentar a Amneris, quien actualmente se desempeña como jefa de asuntos académicos del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Se incorporó al CIEG en el 2018 como investigadora de un proyecto que analiza críticamente 3 características del feminismo contemporáneo: el neoliberalismo, el posfeminismo y los feminismos disidentes. Este proyecto es parte del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Chaparro Martínez tiene un doctorado y una maestría en teoría política del Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y una licenciatura en sociología de la UNAM.
Realizó su beca postdoctoral en la Cátedra Hoover de Economía y Ética Social de la Universidad Lovaina en Bélgica y otra beca postdoctoral en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus de Azcapotzalco. Amneris ha dictado cursos de pregrado y posgrado sobre feminismo, derechos humanos y teoría política. También ha dictado cursos de formación sobre no discriminación, acoso laboral y sensibilización de género para personal de diferentes organismos gubernamentales. Muchas gracias, Amneris, por haber aceptado moderar el foro y gracias a todas y a todos los que nos acompañan hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Un honor para mí compartir todo el trabajo que hacemos en Line y ahora en el foro contigo y las colegas. Voy a proceder a leer algo muy breve y después presentaré a quienes nos acompañan. Los de género y políticas públicas son términos que se han vuelto parte de nuestro lenguaje común al tiempo en que se han articulado en demandas lanzadas a quienes nos gobiernan a lo largo y ancho del continente. El trabajo arduo de conceptualización que se realiza desde la investigación en estudios de género y feministas siempre ha tenido un motor ético, así como una relación indisociable con el acontecer político y la vida cotidiana. Es decir, analizamos la realidad, la nombramos e intentamos explicarla con el nada modesto fin de cambiarla. El trabajo institucional de universidades, ONGs, asociaciones de la sociedad civil y, por supuesto, gobiernos, es un área de incidencia fundamental. Si bien no es la única, en las últimas décadas ha permitido la puesta en marcha de procesos de profesionalización, sensibilización y construcción de políticas públicas con perspectiva de género que significan un cambio en la vida de millones de mujeres y sujetos feminizados alrededor del mundo. La idea de un foro con estas características comenzó a cocinarse, como decía Claudia, en la Line a mediados de 2021. Para octubre de ese mismo año se creó el comité ejecutivo integrado por Claudia, por Gisela Sarenberg y Moira Fradinger, y la de la voz. No estaríamos aquí sin el formidable trabajo, creatividad, iniciativas y dedicación de Aisha Naupane y Josh Mentanco, así como de todo el equipo técnico y de traducción. Entonces, a nombre del comité ejecutivo del Foro de Género y Políticas Públicas, también les doy la bienvenida al primero de una serie de encuentros que analizan los puntos de unión entre la academia y la hechura de políticas públicas con perspectiva de género. Buscamos crear un espacio de diálogo inter y multidisciplinar, inter e intrainstitucional, compartir preocupaciones, experiencias y expectativas sobre las muchas maneras en que los cruces entre la investigación, la docencia y el trabajo político contribuyen a crear sociedades más igualitarias, justas, democráticas y, ¿por qué no?, más felices. Nuestro encuentro de hoy es sobre mujeres y desarrollo. Hablaremos de cuidados, medio ambiente, comunidades y poder. Y como dicen en inglés, you are in for a treat. Pues nos acompañan Luz Galindo, Yasmín Pérez Aro, Marta Ferreira y Yolanda Cacabatze. Voy a leer las semblanzas de cada una de nuestras invitadas. Luz Galindo es profesora de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en espacios gubernamentales de la sociedad civil y académicos en diferentes países, incluyendo la India, España y Portugal. Yasmín Pérez Aro es doctora en Ciencias Ciencias Antropológicas, maestra en Estudios de Género con concentración en Políticas Públicas y psicóloga con especialidad en Educación y énfasis en procesos de enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género y no discriminación. Ha dedicado su investigación a temas de usos y desigualdades de tiempo, políticas de cuidado y hogares con jefatura femenina aquí en la Ciudad de México. Es fundadora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva y actualmente se desempeña como directora de Innovación y Proyectos Especiales en el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy Mujeres.
Marta Ferreira es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos por la UNAM. Se desempeñó como subdirectora de Debate Feminista y como secretaria de Igualdad del FUEG o ICIEG, aquí en la UNAM. También ha sido directora de Promoción de la Cultura y No Discriminación de CONAPRED. Actualmente cursa un doctorado en Sociología en la UNAM con una tesis sobre cuidado académico y matrimonios, y es directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva en INMujeres. Yolanda Cacabatze se desempeñó como ministra de Medio Ambiente en Ecuador. En 1992 fue oficial de enlace de la ONG para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre de la Tierra de Río. También fue presidenta de la Unión Mundial para la Naturaleza de 1996 a 2004 y presidenta de WWF International de 2010 a 2017. Fue la primera directora ejecutiva de la Fundación Natura en Ecuador y creó la Fundación Futuro Latinoamericano. Es integrante de los directorios de varias organizaciones nacionales e internacionales en los sectores público y privado. Ahora cedo la palabra a Luz Galindo y a Yasmín Pérez Haro, quienes han preparado una presentación, y después de ello hablaremos con Marta y con Yolanda. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación y solo espero su ok de que está la presentación. Okay. Buenísimo. Pues hola a todas y todos, muy buenas tardes. La verdad es que es un placer. Saludo con un fuerte abrazo y cálido saludo a todas y a todos, Claudia, Meris, y por supuesto a todo el equipo que hizo posible este foro sobre género y política pública, y particularmente estoy muy entusiasmada de compartir este espacio con Luz, Marta, Yolanda, que en esta conversación, estamos seguras, nutriremos colectivamente, sustantivamente este diálogo. Como tenemos un tiempo muy acotado, vamos a entrar de lleno a la conversación. Esta primer sesión en torno a mujeres y desarrollo, vamos a conversar básicamente en torno a tiempos, género y desigualdades, y es que hay mucho que decir y mucho más acciones que emprender respecto a la experiencia espacio-temporal desde un punto de vista de la perspectiva de género interseccional. Y quisiera yo compartirles que por más de 10 años con la doctora Luz Galindo, por lo menos 10 años, hemos compartido la pasión por estudiar el tiempo y las desigualdades de género, pero sobre todo explorar estrategias para cortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y entre hogares ricos y hogares pobres, en donde el tiempo es un elemento sustantivo, es un marcador social y es un recurso que pocas veces, digamos que está ahí omnipresente, pero pocas veces se recuperan las políticas públicas como un elemento sustantivo del bienestar y la calidad de vida. En este sentido, hemos organizado, ¿se dio la siguiente? Aquí. Hemos organizado la presentación con 4 elementos muy sustantivos, no son más que las coordenadas generales, pero nos parecía muy importante, y es entrar con una breve reflexión en torno a las desigualdades de tiempo. Después algunos antecedentes específicamente sobre las políticas de tiempo, que aunque nos ha costado mucho concretar la conversación, incluso en algunos países, México uno de ellos, los antecedentes datan ya de hace varias décadas, y luego poder, ojalá y nos alcance el tiempo para poder compartir un par de propuestas de políticas locales. Una serían los bancos de tiempo y los otros circuitos de cuidados asociados a las políticas de tiempo, para cerrar finalmente con algunas reflexiones finales. Bien, bueno, sobre
El tiempo. El tiempo, ya diría Elsie McPhail, implica un conjunto de significados y sus relaciones, cuyo análisis permite revelar aspectos de su complejidad que muestran no solo las diferencias, sino también desigualdades, exclusiones y resistencias. De esta manera, considero el tiempo registra prácticas, aspiraciones, censuras, restricciones, ciclos vitales, espacios, relaciones que provocan todos un enorme interés por explorarlo desde una perspectiva de género interseccional. Yo voy a entrar de lleno, quiero compartirles que realicé una investigación durante mi estancia doctoral, realicé una investigación que duró aproximadamente unos 8 años, ¿no? Me tomé el tiempo para hacer un estudio sobre desigualdades de tiempo, pero quisiera yo concentrarme en un elemento que es primero establecer esta diferencia en esta noción específica que quisiera explorar ahora con ustedes sobre desigualdades de tiempo respecto a una noción mucho más apropiada, sobre todo en el ámbito de la política pública, que es la noción de políticas de tiempo. Cuando estoy hablando de desigualdades de tiempo, me refiero a las desigualdades entendidas como este proceso de apropiación y expropiación asimétrica de la cantidad, calidad y usos de tiempo sobre la base del género, la edad, el lugar de residencia y el nivel de ingreso por lo menos. Es muy importante plantear, reflexionar con ustedes antes que el tiempo es el protagonista tácito en toda nuestro curso de vida y en todos los ámbitos de vida en donde decidamos trabajar, etcétera. Las dimensiones de espacio-tiempo no solo guardan una pertinencia contextual, que es como generalmente se plantea o se aborda el tiempo y el espacio como un asunto meramente contextual, sino que establecen continuidades y rupturas del fenómeno abordado, cualquiera que éste sea. Su exploración va en la narrativa, en la descripción, en el análisis e interpretación de los acontecimientos de la larga duración, ¿no? Digamos, cuando pensamos cronológicamente, por ejemplo, los acontecimientos en la historia o en la superposición de momentos en la vida cotidiana, entretejiendo el tiempo social con el tiempo vivido, que es desde donde estamos nosotras queriendo explorar con ustedes esta conversación. Ahora bien, entonces, específicamente la diferencia entre noción de pobreza de tiempo y desigualdades de tiempo en la medida en la, es sutil, pero es sustantiva en la medida en que la pobreza de tiempo, si bien recupera el tiempo como una fuente de bienestar y se mantiene, digamos, en los términos productivistas, que no solo vedan lo productivo de las tareas domésticas, sino que no escapa de una aproximación binaria del tiempo que desmarca lo público de lo privado, lo productivo de lo reproductivo, lo remunerado de lo no remunerado. Mientras que las desigualdades de tiempo hacen énfasis en la experiencia temporaria, en la experiencia a partir de esta intersección de múltiples posiciones y condiciones que las distintas personas ocupamos en el entramado social. Y a partir de eso, no solo plantear la medida del tiempo en una lógica lineal y cronológica de cuánto tiempo medido en horas y en minutos se tiene o no se tiene, sino colocar el tiempo en el ámbito de las oportunidades y las posibilidades para concretar una vida digna. Esto solo quería hacer una precisión de que hay una distinción en el abordaje y en la discusión en este planteamiento, que no es que nos desmarquemos del todo de la noción de pobreza del tiempo, pero no estamos hablando de la cantidad de tiempo con la que contamos, sino de la experiencia de la misma. Yo quisiera solo llevar esta reflexión inmediatamente a la lógica del espacio-tiempo y las ciudades, concretamente los territorios, digamos, como esta expresión de la organicidad del espacio público, para pensar y para pensarnos desde una perspectiva de género, ¿dónde estamos las mujeres en esta organización social del tiempo y del espacio? Y empiezo
con la idea de que no hay un lugar, ¿no? O sea, la configuración del espacio público y del tiempo social es un no lugar para las mujeres. Es un no lugar para las mujeres en la medida en que las ciudades y el espacio público y el tiempo social han sido diseñados y configurados a partir de una visión androcéntrica, productivista, adultocéntrica y desde el privilegio, ¿no? Desde los distintos lugares de privilegio que puedan reforzar los tres ejes anteriores. ¿Qué estamos hablando de esto? Que desde el punto de vista androcéntrico, productivista, adultocéntrico y de privilegio, el bienestar de las personas, particularmente el de las mujeres, el de los cuidados asociados con este bienestar y el bien común, no está colocado en el centro. Parte del problema que queremos vincular es que nosotras vemos como un problema público, y a propósito de que esta disertación busca llegar hasta la política pública concreta, y es el problema público del que estamos partiendo, es que existe una organización injusta de los cuidados en el ámbito doméstico, privado, público y comunitario por género, generación y estrato social, y el tiempo. Las desigualdades de tiempo son estas desigualdades estructurales previas que facilitan y promueven esta organización injusta de los cuidados, pero al mismo tiempo son estructurantes. Son estructurales y estructurantes para la persistencia de las desigualdades y de género y de la organización injusta de los cuidados. Bien, en este punto, y antes de continuar con la conversación y cederle la palabra a Luz, que es parte, digamos, de esta inquietud que hemos tenido por muchos años, pensando, por ejemplo, en las mujeres jefas de hogar, que más allá de cumplir, por ejemplo, con una jornada laboral cronológicamente estandarizada y acotada, su tiempo libre, a propósito de esta disputa permanente en esta visión binaria del tiempo, que esta visión binaria está instalada a partir de la lógica del tiempo de trabajo, en donde la disputa está entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre. Pero esta experiencia, esta visión binaria del tiempo social no es la experiencia de las mujeres, sobre todo si pensamos en las mujeres que hacen las veces tanto de las mujeres trabajadoras de forma remunerada como las mujeres que hacen trabajo no remunerado doméstico y de cuidados. Lo cierto es que en los arquetipos de la economía neoliberal, el mercado se exime a sí mismo del tiempo que no se circunscriba a las relaciones mercantiles, incluyendo el tiempo libre. Desdeña no solo las responsabilidades respecto a la protección social, sino todas las consideraciones respecto a cuándo y dónde hacer el trabajo. Lo que lejos de liberar a quienes se emplean pensando remuneradamente, los tiempos de no trabajo, los tiempos no obligados, los tiempos vitales asociados generalmente a los cuidados, y los tiempos asociados y tiempos libres se encuentran en permanente disputa. Todos estos tiempos asociados al bienestar están en permanente disputa con el tiempo de trabajo, que es el tiempo, digamos, que tiene la fuerza que organiza el tiempo de lo social, pero no solo organiza el tiempo social, organiza el espacio, organiza el adentro y el afuera, y por supuesto organiza a quienes pertenecen y a quienes no. Yo me quedo aquí como una reflexión de verdad muy de pasada en torno a la preocupación sobre las desigualdades de tiempo, y paso la voz a Luz, que hará las precisiones respecto a cómo transitar en esta preocupación de las desigualdades de tiempo como problemas públicos a políticas específicas sobre tiempo. ¿Cómo ves, Luz? Y muchas gracias. Siguiendo precisamente esta conversación de ya años, nosotras nos permitimos hablar de políticas del tiempo, dado y contextualizando lo que decía Jazz, que también se ha hablado de políticas de conciliación o políticas de corresponsabilidad, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de políticas del tiempo, es importante contextualizar que esto es muy reciente, ¿no? En los años 80 en Italia es una de las primeras leyes donde efectivamente las mujeres lo que están intentando es ese reconocimiento del tiempo-espacio en el trabajo doméstico familiar. Y todo eso fue impulsado específicamente por Laura Balbo. Laura Balbo en los años 70 es la creadora de la categoría doble presencia en Italia, que después la hemos utilizado mucho en América Latina, ¿no? Entonces, Laura Balbo fue una de las pioneras junto con Franca Bimbi, Chiara Saraceno, ¿no? En esta política en Italia que después tiene una repercusión en diferentes países y que llega a América Latina. En ese sentido es importante contextualizar esta política de tiempo. ¿Y por qué? Porque nos interesa precisamente cómo estos tiempos de las mujeres no estaban siendo ni conceptualizados ni tomados en cuenta en la vida práctica, ¿no? Aunque no se concreta la ley como tal, ¿no? Para que tengan este derecho al tiempo en Italia, sí es pues es un evento pionero en términos de los cuidados y precisamente de los tiempos. La siguiente, por favor, Jess. En este sentido, es importante específicamente hablar de los antecedentes de los bancos del tiempo, que son repercusión de estas políticas del tiempo, ¿no? Es la anterior, por favor, donde se empieza en Estados Unidos, ¿no? Edgar Kahn, donde se empieza a hablar de qué es el tiempo. Bueno, desde la economía al tiempo se le da un valor económico, ¿no? Pero como hemos estudiado, no solo tiene un valor económico, ¿no? Sino tiene un valor social, incluso un valor mental. Y hay varias iniciativas, ¿no? Que quiero mencionar muy de pasada, como lo es esta iniciativa de la organización local como en una iglesia, ¿no? Que se hacía intercambio de los tiempos para cuidarse entre las personas feligreses, ¿no? Y también se daban créditos, es decir, a las personas que no tenían dinero, ¿no? Había un banco o un tipo de banco en la iglesia donde se hacía un intercambio de dinero y daban tiempo, ¿sí? Es decir, se les daba dinero, ¿no? Y hacían alguna actividad como de cuidado. Entonces, el banco de tiempo consiste en un intercambio básicamente de tiempo. Sin embargo, se han ido incorporando actividades y servicios para conceptualizar lo que son los bancos del tiempo. Es decir, ese es intercambio. ¿Y quién lo ha utilizado más? Las mujeres. La siguiente, por favor. No tiene fines de lucro, sino lo que se trata es de intercambiar el tiempo, y este tiempo, insisto, ha sido sobre todo de cuidados. Aquí les muestro de manera muy general algunos de los países, ¿no? O sea, Canadá, específicamente en Vancouver, Australia, Italia, ¿no? Tiene el primer banco de tiempo ya como tal instaurado, que es lo que llega después a España. España es uno de los países que más ha tenido esta experiencia como buena práctica, tomando todo lo que es la economía solidaria y parte de la epistemología del sur, ¿no? Específicamente en Cataluña, es donde hubo en los años entre el 2000 y 2012 un empuje importante a todo este banco de tiempo que después de otra manera nos llega a América Latina, ¿no? Adelante, Jess. Entonces, de manera muy general, aquí tenemos algunas ventajas de estos bancos: la autogestión, la socialización, ¿no? Es decir, que no se necesita dinero, reforzar el tejido social, ¿no? Hay una comprensión del tiempo de otra manera, donde no se conceptualiza de esta forma neoliberal de 8 horas, ¿no?
depende de los barrios y territorios. Hay algunas desventajas, ¿no? Se necesita mucha participación, generalmente participan mayores de 50 años, ¿no? Y pues no se resuelven todas las desigualdades. Pero consideramos que puede ser una opción viable en donde está involucrado el Estado, el mercado, las comunidades y las familias, puede esto, a lo mejor, bueno, aquí es un tema que seguimos reflexionando ya y yo de las desigualdades, ¿no? Entre las personas. Adelante, ya. Sí, bueno, muy concretamente, lo que quisimos es llevar esta reflexión de las teorizaciones respecto al tiempo, que una vez que se logra superar la lógica del contexto y se busca revelar, digamos, que las diversas manifestaciones de son los agentes y las actividades lo que determinan las diferencias que legitiman distinguir un tiempo de entre otros tiempos. Sin embargo, en la vida de las mujeres, como ya lo habíamos planteado, pues se plantea una tensión permanente. Si bien la experiencia temporaria de las mujeres, como ya habíamos planteado, no es ni lineal, es decir, no guarda una cronología rigurosa que permite identificar cuándo comienza y cuándo termina cada rango de actividades, y tampoco es binaria, de tal suerte que no hay una oposición clara entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo. Lo cierto es que se configura a partir de tiempos obligados y de tiempos liberados una posición clara respecto a la percepción y significados, aun cuando actividades referentes a unos o a otros se realicen en el mismo lapso de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en la propuesta que estamos, solo es un ejemplo de algunas políticas asociadas al tiempo. El banco de tiempo tiene muchas dificultades, lo sabemos, lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Terminan siendo procesos comunitarios muy pequeños, muy autogestivos, etcétera, pero tiene también, digamos, su contraparte a otras posibilidades que podrían impactar sensiblemente si se pensaran las políticas de tiempo, no en la lógica del reloj, sino en la lógica de la configuración de las relaciones sociales en amplio. Y ahí caben, por ejemplo, el diseño de circuitos de cuidado que pueden funcionar como circuitos de bienestar. Solo voy a dar una idea general, que no es otra cosa que pensar, digamos, la planeación urbana y territorial con los servicios que satisfacen y se gestionan para la vida cotidiana en torno, digamos, que a territorios que transiten de forma más amable a partir de tres ejes concretos. Sería la accesibilidad universal e inclusiva, es decir, en torno al espacio, la seguridad, y tres, la gestión de la vida cotidiana a partir de un recurso muy concreto que es el tiempo. ¿De qué se trata? Se trata de detonar procesos no solo desde un escritorio, sino con las comunidades, los barrios, las colonias, las alcaldías, etcétera, a partir de procesos participativos, pero no en una lógica solo de método, sino entender cuál es la cronotopia de la vida cotidiana de las distintas personas y grupos y situaciones que se viven en territorios concretos. A partir de eso, detonar los procesos propios del diseño de política pública, que tiene que ver con el diseño, la planeación, el presupuesto, la ejecución, y por supuesto hasta llegar y arribar en aquello que el transitar por el espacio nos permite desde la infraestructura, la señalética y la apropiación comunitaria. Una idea muy concreta que está asociada a la configuración de estos circuitos de cuidado, los circuitos de bienestar, no solo es conectar el lugar en donde las personas viven, donde las personas trabajan, las personas estudian, las personas comen, las personas hacen sus compras o van al médico, etcétera, en un rango determinado, no muy amplio, para establecer, digamos, ciudades policéntricas, pero con vasos comunicantes, y las arterias, digamos, los vasos comunicantes naturales de estos circuitos de cuidado es la movilidad. La movilidad entendida, la movilidad en amplio, no solo el transporte público, pero en donde el transporte público, sobre todo en las ciudades, tiene una
trascendencia significativa. Estas son algunas de las ideas, digamos, ya ampliando, digamos, esta noción de la movilidad del cuidado, en donde el tiempo y la gestión de la vida cotidiana se entrecruzan en una simbiosis virtuosa para garantizar vida digna para todas y todos. ¿De qué va? De eficientar los recursos, de eficientar los recursos públicos, los recursos colectivos, los recursos comunitarios para una movilidad que promueva la vida digna para todas y todos. Eso se trata cuando decimos el diseño y la planeación. ¿Puedes ir cerrando, por favor? Por supuesto, Ameris. De pasar de la narrativa del pensar en los cuidados como un bien común y como un bien público hacia políticas concretas que transformen vidas. ¿Hacia dónde transitar en materia de política pública? Y aquí abro la conversación de nuevo. Hay una ruta que se ha estado trazando, sobre todo en aquellas hacedoras y hacedores de política pública, con proyectos progresistas, con proyectos de justicia social, con proyectos de colocar a la vida digna en el centro que es transitar, digamos, hacia sistemas de cuidados a partir, por supuesto, de la armonización de los distintos subsistemas de cuidado existentes. Los sistemas de cuidado existen. La familia es un sistema de cuidado, la comunidad es otro sistema de cuidado, etcétera. Pero cómo articular, digamos, estas experiencias que están atomizadas en grupos o en personas hacia una política de Estado, y la ruta que se ha trazado, insisto, y que se ha ido construyendo como un consenso social que coloca desde una posición progresista a la vida en el centro, es la ruta de los sistemas nacionales de cuidado. Por eso era tan importante contar aquí con la experiencia de Marta y la opinión y experiencia de Yolanda, porque cómo trazamos desde entender el tiempo como un elemento que es marcador de desigualdades sociales, pero al mismo tiempo un satisfactor de calidad de vida, hacia políticas que aspiran a ser políticas de desarrollo urbano, políticas ambientales, la organización de los servicios básicos y la conciliación de la vida laboral, escolar, personal y familiar, que nos permita transitar de paradigmas de estos no lugares para las mujeres que son las ciudades, a partir de pautas, ya decíamos, androcéntricas, productivistas, etcétera, hacia hacer de la vida digna una aspiración universal. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas. Ahora vamos a transitar en este diálogo en donde me gustaría que Marta y Yolanda pudieran establecer una reacción a partir de lo que han escuchado. Ya tenemos algunas preguntas, les invitamos a que sigan haciendo preguntas en el chat a quienes nos acompañan. Y yo tengo una pregunta que nada más la voy a soltar así. ¿Y la pandemia? ¿Qué onda con el tiempo y la pandemia? ¿No? En fin, bueno, te doy la palabra, Marta, y después estaría Yolanda, que nos avisó que quizá había un corte de luz en su casa, entonces veremos cómo se resuelve. Adelante, Marta. Muchas gracias. Bueno, felicito a Yasmín y a Luz, por supuesto, son dos colegas que llevan mucho tiempo reflexionando. Me da gusto que traigan de nuevo aquí experiencias que yo conocí en directo hace muchos años y que me da mucho gusto volver a escuchar, que son, ¿no?, la ley de las italianas, que eso, bueno, fue una revolución, y los bancos del tiempo, que es algo que también conocí muy bien, que conocí su efectividad, también pues sus limitaciones, ¿no?, también. Pero bueno, voy a hacer las felicito, por supuesto. Creo que si hubiéramos dejado a Yasmín hablar, podría haber hablado una hora como poco más. Y muy bien, muchas gracias a las dos. O sea, van muy, muy articuladas y muy... Pero bueno, quisiera aprovechar para hacer algunas reflexiones, ¿no?, que no necesariamente pues se meten al estudio de ustedes, porque no lo he leído en profundidad, y entonces pues no. O sea, voy a tratar de dialogar con los elementos que han dado, que es
poquito en relación a lo que ustedes saben y han estudiado, ¿no? Voy a tratar de ser útil en términos de hablar del tema también de la política pública, lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de las Mujeres y lo que se está haciendo en la región y a nivel global, ¿no? Por un lado, estoy de acuerdo en que no, el concepto de pobreza del tiempo puede ser útil, pero creo también, como dice Yasmín, que es limitado y que a veces nos tapa un poco la riqueza de otros conceptos y otras maneras de mirar lo que pasa al interior de los hogares, ¿no? Entonces suelen decir que la pobreza del tiempo no es de las mujeres, sino de los hogares. Es un concepto que ya tiene pues varias décadas, la verdad, pero no es, yo también considero que es un concepto que hay que superar también y que está bien esto de poner el tiempo en el protagonismo. O sea, no, me parece que también hay que hablar de, cuando hablamos de esa apropiación y esa expropiación, hay que hacer quizás más explícito en beneficio de quién, ¿no? Yo siempre suelo decir que esa expropiación o apropiación se da en beneficio de los hombres y en beneficio de los hombres, digo, en la particularidad genérica y también del propio capitalismo, ¿no? El capitalismo, como dice Fraser en su trabajo sobre las contradicciones entre cuidados y capital, ella dice claramente, ¿no? Cómo el capital necesita de los cuidados, pero al mismo tiempo acaba extenuándolos y acaba haciendo con esto que se llama la reproducción de la vida, ¿no? Como un trapo que estruja y que pone en peligro la supervivencia de las sociedades. Y yo creo también que cuando pienso en qué sentido pone en peligro la supervivencia de las sociedades, pienso que la propia ruptura del lazo social que se produce también por esta extenuación va en detrimento del bienestar, esto que hablaba Yasmín y Luz al final sobre el bien común o lo comunitario, ¿no? Esto que está justamente en el antagónico de la ruptura del lazo social, ¿no? O sea, estamos en esas dos esferas. Entonces, otra cosa que yo creo que no es un no lugar, yo creo que es un mal lugar, pero sí es un lugar. Entiendo lo que dicen cuando hablan, o sea, entiendo la fuerza política, Yasmín, de decirlo, ¿no? Y decirlo no lugar. Pero sin embargo, yo creo que es un mal lugar, que es un lugar injusto, que es un lugar muy importante en la sostenibilidad de la vida, en la productividad económica, que es un lugar que nos cansamos de tratar de darle visibilidad cuando hablamos de Producto Interno Bruto. Es un lugar y es un lugar que efectivamente, lamentablemente, quizás sí tiene esa representación visual, ¿no? De lo que no es visible, ¿no? Entonces, por eso apoyo la idea, ¿no? Política, la fuerza política de decir no lugar, pero sí creo que ese es un mal lugar, es un lugar de utilidad para el capitalismo. No podemos dejar de pensar con las feministas marxistas de cómo los cuidados y y la no remuneración de los trabajos de cuidados del hogar posibilitan el desarrollo y la acumulación del propio capital, ¿no? O sea, cómo inciden en eso. Y ese es el lugar, lamentablemente, de las mujeres, ¿no? Luego voy a volver a lo del bienestar de las mujeres y del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que lo has dejado ahí súper bien marcado. Otro tema que quería reflexionar mientras hablábamos es este binomio que no lo tengo resuelto, pero que quisiera que pensáramos. No sé si esta idea de platicar aquí es también inspirar otras cosas, ¿no? Pero pongo aquí esta idea también de un poco romper la idea de que las mujeres están en el punto de la reconciliación y de lo comunitario y los hombres en este espacio de la jerarquía y de la dominación, en este binomio, ¿no? que no puede conciliarse o que no puede dialogar. Entonces yo creo que eso también habla de una forma de concebir la politización de los cuidados, la feminización de la política también, desde un lugar yo creo que de debilidad, un lugar signado también por el género, ¿no? Luego, creo que es muy importante también hablar del sistema de cuidados, lo que decían las compañeras, cuando hablaban del tema de la comunidad y del lazo social, al final, cómo el individuo
todo lo que ha pasado con respecto al neoliberalismo, a esta fase financiera o financiadora, como dice, financiera, ¿no? Del capitalismo financiero, del neoliberalismo, en donde la figura del individuo ahí sí se posiciona como enfrentado a los intereses de la comunidad, y cómo el tema de los cuidados tiene su base, yo creo, ética, justamente en la preocupación del otro, ¿no? Yo creo que esa idea poderosa de política que no solamente refiere a la política de cuidados, a la economía de los cuidados, sino que también puede trascender la vida política a otro nivel, que es la idea de que la preocupación del sujeto está en el otro, ¿no? O sea, esa idea política en donde tu mirada está puesta en el bienestar del otro, ¿no? Entonces, creo que eso lo da esta idea de los cuidados, o sea, esa ética que empieza, ¿no?, por el cuidado del otro, la empatía, etcétera. Creo que tenemos la oportunidad de trascender y dar un salto a una política, ya no solamente, voy a repetirlo, pero no solamente del tema de cuidados, sino la política con mayúscula, en donde tu principio está en el otro, ¿no?, en el bienestar. Y ahí paso al concepto del bienestar y al concepto de quienes están en el centro de la política, de a quienes traemos al centro y a quienes sacamos, ¿no?, y a quienes movemos del margen, ¿no? Antes de eso quiero hacer un paréntesis sobre lo de los bancos del tiempo. Me da como nostalgia recordarlos porque sí participé en ellos, no tanto en Barcelona como en Madrid. Sin embargo, en Barcelona son unos expertos en los bancos del tiempo. El tema también que a veces, y en el desarrollo del propio Banco del Tiempo, aunque se hacía en comunidades muy pequeñas, en los barrios, también estaba sujeto a desigualdades, ¿no? ¿Qué cosas aportan las mujeres y qué cosas podían aportar los hombres? ¿Cómo poner al mismo valor la clase de inglés que da? Porque hay un colega que hace preguntas, dice, ¿cómo funcionan los bancos del tiempo? Los bancos del tiempo funcionan que tú ahorras, digamos, pones un capital de algo que tú puedes dar. Yo digo, yo voy a dar 2 horas de clase de inglés a cambio que me cuiden los niños por la tarde, ¿no? Entonces aquí la cuestión es quién cuida, quién sigue cuidando y cómo eso también estaba atravesando los propios bancos del tiempo. O sea, la desigualdad de género, la división sexual del trabajo, incluso pues termina, como sabemos, atravesando eso, porque los capitales que tienen las mujeres y los hombres para aportar honestamente y amorosamente en ese ahorro, pues también es diferente. Entonces, ¿cómo valoras cuánto vale una clase de inglés y unas horas de cuidado de los niños o de las niñas, ¿no? O sea, eso también es un dilema. Y otro tema que antes de terminar con lo del sistema de cuidados, Amneris, tú me dices cuánto me falta, tiene que ver con el tema de la movilidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de movilidad, vemos cómo, cuando tenemos mapas de movilidad, vemos cómo es muy lindo verlo porque son como circuitos, ¿no? La movilidad de las mujeres es como un circuito que nunca es directo. Las mujeres no se trasladan de manera directa, se trasladan haciendo muchas cosas en el camino. Y los hombres suelen trasladarse de manera directa, sin contar además todas las desigualdades que tienen que ver con el tejido urbano, con la oferta de transporte público, cómo se mueven las mujeres, como sea, todo ese tema de la movilidad y los cuidados, que creo que es fundamental. Felicito que hayan entrado también a ese tema. Yo creo que es fundamental conocer los trayectos y dónde están los cuidados y dónde están las cuidadoras, ¿no? Y cómo eso también está atravesado por la situación que decía las compañeras Luz y Yasmín hablaban de la interseccionalidad. Claro que esto hace ya rato que las mujeres sabemos, que las feministas sabemos que el género no nos da toda la explicación y que necesitamos esos otros principios, ¿no? Esos otros modelos de interpretación que hablen de esos sistemas de opresión y de pobreza también que inciden
productores de pobreza y de desigualdad también, ¿no? Y en este caso, pues tiene que ver también con la clase social, el origen étnico, la edad, las condiciones de discapacidad, ¿no? O sea, no solamente nuestro mundo parece hecho por un modelo único, ¿no? Un ser ideal masculino que no tiene ni dependientes, ni problemas, ni sujetos a quienes cuidar, sino que además nunca tiene problemas de enfermedad, no tiene que ser cuidado, no tiene discapacidades, no sufre ningún tipo, es un sujeto que no existe, ¿no? Entonces, eso me recuerda a un texto de Virginie Despentes, ¿no? Cuando habla de las mujeres y hace en teoría King Kong, cuando habla de toda esa cantidad de formas de mujeres, y las mujeres, incluso las mujeres blancas, las mujeres privilegiadas, y las describe eternamente, hace un gran párrafo, y al final dice, pero esa mujer no existe, ¿no? O sea, ni siquiera esa mujer existe. O sea, entonces ese sujeto, ¿no?, tan complejo al cual tenemos que visibilizar, y lo único que sabemos en términos de política pública, y ahora ya voy a cerrar para hablar de esto que decía Yasmín del Sistema Nacional de Cuidados, es que ese sujeto que está lejos, que es una mujer, que es pobre, que es probablemente mujer rural, probablemente mujer indígena, esa mujer que está cuidando y que está sometida a muchísimas desigualdades que la atraviesan, pues la tenemos que traer al centro de nuestras políticas, y eso es un verdadero reto, no es algo retórico, no es algo que solucionamos diciéndolo, ni enunciándolo, es algo que efectivamente podremos solucionar construyendo estas políticas puntuales y otras estructurales. Y esta estructural que tenemos es construir este Sistema Nacional de Cuidados como una respuesta, como un cuarto pilar de bienestar, un verdadero cuarto pilar de bienestar que complete los otros tres pilares de bienestar y que posibilite justamente que tenga un factor que no tienen los otros pilares de bienestar, que es ese factor transformador. Porque un Sistema Nacional de Cuidados es un sistema que transforma el modelo económico y el modelo social, porque cuestiona la división sexual del trabajo, cuestiona el orden establecido, y va a cuestionar no solamente lo que pasa en los hogares de hombres y mujeres, sino también la empresa privada, la comunidad y, por supuesto, el papel del Estado como articulador y también proporcionador o proveedor de los recursos que hacen falta para que las mujeres puedan ser dueñas, reapropiarse de ese tiempo libre, y no solamente de reapropiarse del tiempo libre, sino también de la construcción de un futuro diferente al que fueron criadas o educadas. Gracias, Amneris. Muchas gracias, Marta. Como mencioné hace unos minutos, desafortunadamente Yolanda, que nos acompaña desde Ecuador, tuvo un corte de luz en donde vive, entonces no puede conectarse ahora con nosotras. Estas cosas pasan cuando hay trabajo virtual. Muy desafortunado, ya tendremos otra ocasión para platicar con Yolanda. Me gustaría que pasemos al diálogo también un poco motivado por las preguntas que ya han puesto en el chat las personas de la audiencia, del auditorio. Y sin más preámbulo, bueno, creo que la pregunta sobre los ejemplos concretos de los bancos de tiempo que se hizo ya Marta fue muy clara, pero quizá las otras también quieran decir algo en un momento. Yasmín le piden compartir referencias, estudios o indicadores de seguimiento para construir, mapear u observar políticas públicas, incluso recursos públicos desde la ciudadanía. Y también nos preguntan sobre las energías verdes, cómo las ven para resolver problemas de transporte público que podrían agilizar el cambio de tiempo si pudieran transformar a las ciudades. Y la última pregunta que voy a hacer para este bloque, después haremos una sesión de respuestas y volvemos a otras preguntas, es una pregunta muy sencilla. ¿Podemos permanecer en el sistema capitalista y cambiar la dinámica de cuidados y trabajos de las mujeres, o tendríamos que empezar por cambiar el sistema económico? ¿Quién de ustedes tres quiere comenzar?
Yasmin. Buenísimo. Híjole, bueno, cada pregunta implica una sesión completa, pero quisiera irme como a cuestiones como muy puntuales. A propósito de quien solicita alguna referencia, estudios, indicadores, yo quisiera hacer referencia a un estudio muy chiquito que quedó ahí un poco invisible, pero es relativamente reciente, en 2019, y es descargable en el PDF en internet. Se hizo un estudio con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad, el órgano interno regulador de transporte, con el apoyo y el respaldo del Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo. Este documento se llama Análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las mujeres en 3 centros de transferencia modal, conocidos en la Ciudad de México como CETRAMS, y abordó las necesidades de viaje de las mujeres usuarias en 3 CETRAMS mediante una estrategia de investigación cualitativa. Se hizo el acompañamiento a las mujeres durante los viajes, digamos, que ellas realizaban para problematizar, digamos, en la relación entre movilidad y trabajo de cuidados y las implicaciones en el diseño y planeación de las políticas públicas de movilidad y transporte público. Accedan al documento, no digo mucho más, los resultados son muy interesantes porque da cuenta, digamos que plantea y presenta una monografía muy clara de estas cronotopias sobre la caracterización de los patrones de viaje de las mujeres, y no solo, pero también sus edades, sus perfiles, y cómo, por supuesto, el asunto del trabajo de los cuidados y el tiempo se convierten en marcadores de desigualdad muy sensibles, pero sobre todo, cuáles serían las acciones que se podrían promover y accionar inmediatamente para comenzar a modificar, digamos, estas experiencias de desigualdad en el tiempo y en el espacio, porque además cuando hablamos del espacio, hablamos del CETRAM. Solo decirles que, por ejemplo, el promedio de tiempo de traslado de estas mujeres que generalmente se mueven con bolsas, bultos, niñas, niños, pequeños o personas con alguna discapacidad, es un promedio de 2 horas, 2 horas y media. Y, por ejemplo, el solo hecho de poder poner bancas, asientos o baños en los CETRAMS hacen una diferencia, digamos, a la experiencia de traslado y de tránsito de las mujeres. Solo por decirlo así muy al paso, pero está ahí y puedo compartir la referencia más adelante. Y por supuesto está, bueno, el estudio, la tesis de doctorado que está por ahí guardada en alguna biblioteca sobre las experiencias de autonomía y desigualdad de tiempo en jefas de hogar de la Ciudad de México, de la UAM Iztapalapa, como la investigación de doctorado, que creo que también arroja algunos elementos más en esta reflexión, y sobre las energías verdes, si pueden o no agilizar el cambio de los tiempos, sin duda alguna, porque las energías verdes tienen de facto no solo es un asunto de transferencia energética, sino de repensar el espacio y las ciudades, lo urbano, el acceso a los servicios. Ya decíamos, las energías verdes tendrán que ir sí o no, sí o sí, tarde o temprano, con un vínculo estrecho hacia la reconfiguración y reorganización de las ciudades como espacios multicéntricos, necesariamente multicéntricos. Ya les decía ahora, este promedio de tiempo que realizan las personas para transitar de sus hogares al trabajo, a la universidad, etcétera, tendrá necesariamente, tiene un impacto ambiental brutal, y el impacto sobre el
el tiempo y la calidad de vida de las personas, y tendrán que ir transitando hacia trayectos más cortos, más eficientes, en donde las energías verdes tomen y adquieran un protagonismo porque la calidad de vida también es interseccional. Estamos hablando del tiempo, pero también estamos hablando de la calidad del aire y la calidad, el tiempo que invierten las mujeres, por ejemplo, las personas que tienen que hacer estos traslados más largos, generalmente es el tiempo que le quitan a los tiempos vitales, por ejemplo, dormir. Las personas que invierten más tiempo en trasladarse son personas que duermen menos horas en promedio, y eso tiene un efecto en el corto y largo plazo en la salud. Y por ahí una pregunta sobre si se puede permanecer o no en el sistema capitalista, cambiar la dinámica de los cuidados. No y sí. De entrada tenemos que cambiarlo en el marco del sistema capitalista que es aquí y hoy. No vamos a transformar el sistema capitalista aquí ni mañana, pero sí ir transitando hacia una noción no meramente mercantilista de la experiencia temporaria. Lo cerraría ahí. Muchas gracias, Yasmín. Luz, Marta. Bueno, yo quisiera agregar algo muy breve precisamente sobre dos aspectos. Uno, la pregunta que hacías, Amneri, sobre el tiempo, los tiempos y la pandemia, ¿no? Efectivamente, pues hubo pues un impacto, ¿no? Precisamente en el cuidado, los cuidados y los trabajos de cuidado, ¿no? Y en todo, y dado que hubo un impacto, hay un boom ahora, ¿no? Del tema de los cuidados, y eso es muy bueno, yo creo. Estamos hablando y de la percepción y la construcción de lo que es el tiempo. Y en ese sentido, yo quiero retomar lo que decía también, bueno, Jazz y Marta, del binomio género, que estamos hablando de hombres y mujeres, pero hay más personas, ¿no? O sea, ahora tenemos el género neutro, ¿no? O lo no binario, ¿no? O sea, esto va complejizándose y a mí me gusta verlo como una telaraña, ¿no? Con diferentes aristas, es decir, no estamos pensando solo en hombres y mujeres, y eso se vincula, y lo quería comentar con una de las preguntas que hacen después de cuáles son las experiencias de algunas comunidades. Tenemos las comunidades trans, ¿no? Comunidades de personas trans, que es algo que poco se ha visibilizado y que nuestras compañeras, compañeros, compañeres trans lo están hablando en España. Ahora hay una gran literatura, en Perú, en México estamos construyendo investigación al respecto de cómo se cuidan las personas trans, porque al ver cuando las corren de sus casas, ¿qué pasa en una comunidad? Y entonces nos empiezan a compartir sus experiencias. Y esto tiene que ver, a mí me parece, con una construcción diferente de la economía, ¿no? Y para eso podríamos revisar todo lo que es la epistemología del sur, ¿no? Con Boaventura de Sousa, donde cuestiona precisamente, nos hace regresar a la emergencia de algunos temas, como lo es el tema de los cuidados y el estudio del tiempo, los tiempos. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Marta, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues como tratando también de responder un poco a lo que decían las preguntas, yo creo que tanto Luz como Yasmín ya han contestado, pero yo creo que la idea, en el sentido de lo que contestaba Yasmín sobre el tema del patriarcado, más bien el capitalismo, es esta idea de que estas propuestas críticas nuestras, que pues desde la academia, desde la sociedad civil, desde la institución pública, en el caso de mujeres, pues la idea es dislocar el patriarcado y las formas de propiedad y dominación que están asociadas al patriarcado. Y crear nuevos tipos de relaciones, la construcción, que transformen esta idea de la propiedad como dominio y como extracción, ¿no? Y cambiar, por supuesto, esta idea de trabajo, como decía yo antes, de extractivista y de apropiación. Eso necesariamente choca con el modelo capitalista. O sea, eso lo dice muy bien en las subversiones de la economía, ¿no? Esta Amaya Orozco. Pérez Orozco. Y creo que ella ahí lo hace con toda la potencia, ¿no? Una fuerza política muy fuerte, pero ella ahí explica muy bien
como el capitalismo, el propio modelo androcéntrico, ecocida, está, ¿no?, tejido, está en la base de los grandes problemas que tenemos hoy día como sociedad. La violencia, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático y la destrucción de los recursos naturales, ¿no? Visto la naturaleza como algo que está ajeno, esa idea del romanticismo, ¿no?, donde el ser humano macho, heteronormativo, masculino, domina también, como domina lo femenino, ese elemento que es la naturaleza, que es también considerado dentro de la cultura como femenino y dominable. Entonces, por otro lado, el tema de la pandemia me parece también muy importante hablar, que obviamente, como decía Amneris al principio, todo esto que pasó en la pandemia en los últimos 2 años, ya van a ser exactamente 2 años, no nos agarró en una tarde no una tarde soleada perfecta, o sea, ya traíamos una dosis de desigualdades y de problemas muy grandes. Y esto lo único que hizo, como dijo Luz, es poner, ahí sí que ahora luz, en algo que estaba pasando y que era ya muy invisible también, muy difícil de visibilizar, muy naturalizado, pero que se vio. Ahora, no se ha solucionado. Lo único que hemos hecho es verlo, ¿no? Y todas las políticas públicas sin mujeres, Hacienda, Economía, etcétera, Semarnat, Sedatu, están tratando cada uno desde su lugar, los estados, los municipios, viendo cómo solucionar eso. Y sumado a eso, además de la pandemia, las partes sanitarias, la parte de salud, la parte de cuidados, la sobrecarga de la educación. Todo lo que ha pasado, el desorden y el caos en el que se ha convertido la aplicación de la educación o la implementación de la educación, los niños y las niñas, ¿no? Las escuelas cierran, abren, cierran los horarios, hay niños que están en la escuela, otros que no. O sea, creo que esa parte, además de vivencia de quienes tienen niños en casa, lo pudieron visibilizar y vivir muy duramente. Yo creo que eso todavía no hemos hablado lo suficiente. Ha sido una experiencia arrasadora en las mujeres jóvenes que han tenido a sus hijos en casa, también para las abuelas que han tenido que cuidar a los nietos y ayudarles con las tareas, el rezago escolar que también ha pasado a tener luz, porque hay muchas abuelas, muchas mujeres, primas, parientes que han quedado con los niños en casa tratando de hacer lo posible para enseñarles a leer y escribir cuando ellas mismas son producto del rezago educativo. Entonces, quiero decir que todo esto lo estamos viendo, pero no está lejos de estar atendido en la dimensión que yo creo que debería. Así que bueno, pues ahí dejo a Amneris. Muchas gracias. Efectivamente, creo que estamos acercándonos a temas que son muy importantes, no solo como una construcción teórica o de política pública, sino que interpelan directamente a la vida de las personas, ¿no? Marta se refiere a la pandemia como algo que efectivamente aún no ha terminado. Todavía no hemos alcanzado a vislumbrar los efectos sociales, psicológicos, materiales y simbólicos de la pandemia, ¿no? Porque también no es un punto de final que veamos muy cerca, ¿no? Es una pandemia muy caprichosa, digamos. Me parece muy importante también destacar como la serie de tensiones que existen, ¿no?, en la hechura de una política pública sobre los cuidados. Y creo que ahí tiene mucho que ver con una pregunta que quizá pueda parecer un poco injusta, pero ¿para qué queremos políticas públicas con perspectiva de género? Si no es como para desmantelar un sistema patriarcal, un orden de género que es adverso para la humanidad, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante desde las instituciones, qué tipo de tensiones se crean, porque las instituciones también están construidas a partir de una maqueta donde las cuestiones de género están normalizadas, están subrayadas como hasta inmejorables. Entonces creo que también ahí hay tensiones importantes y un instituto como InMujeres, por ejemplo, pues es atípico, ¿no? En ese sentido.
es necesario, pero atípico en cuanto a la plana que existe en cómo se conforman los gobiernos. Entonces creo que ahí quizá en algún momento pudiéramos hablar de eso. Quisiera ahora mencionar algunas de las preguntas que tenemos. Hay muchas preguntas más sobre los bancos de tiempo, si solo están organizados alrededor de los cuidados. Tenemos una pregunta que nos dice, si el tiempo es una experiencia de expropiación, es vivencia de una relación de desigualdad. El asunto entonces sería cómo modificar esa relación o relaciones. ¿Qué experiencias innovadoras de transformación de relaciones en torno al cuidado en comunidades, en lo local, en los márgenes podrían destacar? Y viceversa, ¿qué puntos señalarían como estratégicos en los sistemas nacionales en México? ¿Por dónde iniciar cambios? También nos preguntan cuál es el estatus en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados en México, si hay un modelo en otros países donde más que asignar un valor al trabajo no remunerado, existan beneficios tangibles para las mujeres. Y después tenemos la forma de prevalencia capitalista implica la replicación del patriarcado. Sin duda, para poder resolver el problema se deberán buscar nuevas alternativas al modelo económico, pero también al modelo social, que es el que lleva a esa replicación constante. Les gustaría que dieran más referencias bibliográficas sobre teoría del tiempo y politización de los cuidados y cómo podrían estas políticas aplicarse a nuestros países en América Latina. Entonces, si quieren, continuamos con el mismo orden. Empiezas tú, Yasmín, y después seguimos con Luz y después con Marta. Y buenísimo. Bueno, hay varias preguntas, pero yo nada más muy puntualmente sobre los bancos del tiempo, decir que no necesariamente todos los bancos del tiempo se circunscriben, digamos, a este intercambio, a la lógica de los cuidados, pero en la medida en la que liberan tiempo se convierten en un mecanismo que satisface para mejores condiciones de no solo reconocimiento, sino redistribución de las tareas. Y solo para plantear para qué otras cosas sirven los bancos del tiempo. Primero son comunidades de intercambio, ¿no? Y en estos intercambios se intercambian saberes, información, servicios, y se establecen y se fortalecen, se supone, en las experiencias más virtuosas redes de apoyo mutuo. Son también una herramienta de gestión en la medida en la que los bancos de tiempo, al menos como posibilidad o como oportunidad, plantean también resolver problemas concretos de la vida cotidiana, de tal suerte que puede ser una persona que diga, yo soy plomero, soy reparar tuberías, yo te reparo esto, y a cambio, no sé, a cambio esta otra persona da una clase de inglés o un taller sobre perspectiva de género o planeación con perspectiva de género. Y la otra es que finalmente son esquemas de economía solidaria, ¿no? A propósito de también quien pregunta sobre las posibilidades fuera del sistema capitalista, bueno, pues los bancos del tiempo, por eso queríamos compartir acá, porque queríamos hacer el énfasis de dar estos pasos más sustantivos a pensar en una relación no productivista, no mercantilista del tiempo. Y los bancos del tiempo son entes no monetarios, de tal suerte que su unidad de medida pues es el tiempo, ¿cierto? El tiempo cronológico, un tiempo más lineal, porque ahí sí la unidad de medida son los minutos o las horas, pero por otro lado, digamos, generan valor y bienestar. Y hay un elemento muy importante de lo que dijo Luz, y es que su mayor debilidad, o sea, su mayor fortaleza es que generan valor y bienestar muy en lo inmediato, pero su mayor debilidad es que no resuelven las desigualdades estructurales, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro, solo hacer énfasis en dos ideas sustantivas que queríamos dejar aquí colocadas, y es, por un lado, el tiempo. Decíamos, bueno,
si lo pensamos, el tiempo está presente en absolutamente todos los momentos y las decisiones de nuestras vidas, pero el tiempo, uno, es un marcador muy sensible de la desigualdad social, de las desigualdades en plural, de las desigualdades estructurales, pero por otro lado, el tiempo, igual que el dinero, son los grandes satisfactores que proveen, digamos, facilitan calidad de vida. Pero el tiempo, respecto al dinero, el tiempo puede tener una experiencia no necesariamente mercantil como satisfactor de vida. Eso me parece que tiene una potencia en la dimensión espacio-temporaria que, por ejemplo, no tiene el dinero en sí mismo. Y finalmente, sobre los sistemas nacionales de cuidado. Bueno, no hay un sistema nacional de cuidado, ¿no? Hay tantos posibles que pueden ser solo la confirmación, o sea, pueden transitar, podemos tener un gran sistema nacional de cuidados que no haga otra cosa más que quedarse en lo que ya hay de políticas asistencialistas o transitar hacia políticas género-sensitivas, pero nuestra aspiración, o la aspiración, entiendo, de un sistema nacional progresista sería apuntalar políticas género transformativas, es decir, que aspiren a reconvertir y a desmontar las relaciones asimétricas de desigualdad entre hombres y mujeres, pero también entre hogares ricos y hogares pobres, etcétera. Sobre los modelos, sí hay como paradigmas, los paradigmas existen, no solo está la propuesta de la sostenibilidad de la vida de las españolas, sino está la propuesta, por supuesto, del buen vivir, del paradigma latinoamericano, con sus matices, por supuesto, pero en donde hay un vínculo sustantivo entre los modelos de producción y, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente. Entonces, digamos, no hay una sola vía, hay distintas rutas, pero una ruta que me parece particularmente sensible es pensar, discutir de nuevo las políticas laborales y la emergencia de actores que fueron, a ver, digo, la gran conquista de la clase trabajadora es la duración de la jornada laboral, que la jornada laboral durara 8 horas y no 14 o 20, 22 horas, es una de las grandes conquistas históricas de la clase trabajadora. Y ahora, digamos que el tiempo no es parte de la agenda de la reivindicación de los derechos laborales, y creo que es un paso sustantivo que tendremos que estar dando. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Yasmín. Luz. Y yo, bueno, ya contestó varias preguntas. Quisiera, piden referencias. Bueno, yo sugeriría mucho que revisaran para, a ver, que yo diría hay dos diferencias, Europa y América Latina, ¿no? Y que sí es diferente a cómo politizamos los cuidados en Europa y que en qué parte de Europa y en qué parte de América Latina, pero que hay en Oxfam, México, precisamente varias de nosotras hemos hecho diferentes trabajos, desde videos, ¿no? Hasta recopilaciones de la construcción precisamente de la percepción del tiempo y de estas políticas, ¿no? Tratamos de sistematizar tanto teórica como prácticamente. Entonces, en Oxfam, México, ahí están las diferentes investigaciones y en particular yo tengo un gusto de disfrutar a todo lo que son las catalanas, ¿no? Todo el trabajo de Teresa Torns, de Sara Moreno, de Vicent Borràs, o sea, yo tengo fascinación específicamente, ¿no? Entonces sería mi sugerencia. A veces escriben mucho en catalán, ¿no? Y no está traducido al castellano, pero yo creo que no es tan difícil y que es un clavado para ver el mundo de otra forma en las políticas del tiempo, nada más. Muchas gracias, Luz. También muchas personas están pidiendo datos para contactarlas. Queremos también decirles que pueden ir a la página del foro, donde están las bios y hay también más información.
pero también si nuestras panelistas lo desean, pueden dejar su contacto en el chat. Marta, por favor. Muchas gracias. Amneris, voy a tratar de dialogar un poco con lo que han hablado Lucy y Yasmín. Y lo que preguntabas, Amneris, sobre la atención y las instituciones, ¿no? Yo creo que una cosa son las políticas públicas con perspectiva de género, que están normadas en México. Y yo creo que México es uno de los países de América Latina con mayor profundidad y historia de la normatividad, de la obligatoriedad de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Tenemos ley de igualdad, tenemos una ley de planeación que lo obliga, tenemos una ley de responsabilidades hacendarias, o sea, hay mucha normatividad que obliga a la aplicación de la transversalización de género, y es decir, eso da como una tranquilidad institucionalista, ¿no? Pero sin embargo hay un plus, hay algo más, que tiene que ver con la voluntad política y que tiene que ver con el feminismo. Yo creo que no es lo mismo hacer políticas públicas con perspectiva de género desde el feminismo que simplemente de género. Entonces, en mi experiencia, la perspectiva de género la puedes aplicar y te quedas ahí tranquila aplicando tu perspectiva de género y visibilizando las dificultades y las desigualdades. Pero yo creo que aplicar la perspectiva de género, como decía también de alguna manera Yasmín, con una perspectiva feminista es claramente transformador. O sea, sí es una visión no solamente de sensibilización, sino de transformación. Y ese es claramente nuestro compromiso. O sea, el equipo que dirige Mujeres en este momento es un equipo claramente feminista, y está en esa vocación de mover y transformar y romper pues muchas dinámicas que no han podido tocarse, porque no estamos hablando de 20 años o 25 años de políticas de institucionales y de transversales de género sobre 300 años de patriarcado, 250 años de Estado patriarcal, ¿no? Entonces sí, pues hay que entender que también eso es complicado, está arraigado no solamente en lo estructural, sino, como tú también siempre dices, Amneris, en lo subjetivo, ¿no? Y eso entonces es una doble pelea, una vez es una triple pelea. Y para cerrar, lo único que quería comentar al respecto de lo que decía Yasmín, que me encanta, es un debate que me fascina, que es la nueva propuesta de horarios laborales. O sea, seguimos trabajando sobre propuestas fordianas del siglo pasado, sobre tecnologías que no tenían que ver con las tecnologías y la rapidez con la que trabajamos hoy. Estamos hablando de 1930, 1920, cuando hoy en día tenemos pues la digitalización, las computadoras, corregimos textos en segundos, cuando antes tardabas pues a lo mejor 48 horas en volver a tipear o volver a escribir todo un texto. Quiero decir que sí tenemos que tener el valor de plantearnos la idea de una nueva, que se ha hecho en otros países, ¿no? O sea, yo en Francia, ¿no? En Francia en el año 95, la ministra Cresson firmó los 35 horas de semana laboral y ahí están, con muchos cambios de gobierno, pero eso ya está arraigado. Y si trabajas 40 horas, 5 horas las ahorras y 2 semanas o 3 semanas después te tomas tu fin de semana largo, por decirte, ¿no? Es decir, puede ser que haya instituciones privadas o públicas que no quieran trabajar 35 horas, pero tú tus 5 horas te las guardas. Y esas tienes tu derecho. Y entonces creo que eso también, ahora también hay semanas de 28 horas, donde también contemplan horas de capacitación, de formación, de estudio. ¿Por qué? Porque está visto que lo que hace 10 años trabajabas en 40, 45 horas, hoy lo haces en 20 y tantas. Entonces creo que esa es también una revolución que tenemos que mover. Y me trae también al tema, voy a ver la hora, okay, me trae el tema también del teletrabajo, de cómo el teletrabajo debe ser regulado, debe ser controlado, a qué hora las mujeres y los hombres de este país deben dejar de contestar correos, deben dejar de contestar mensajes de WhatsApp, que ahora se ha convertido en la otra tiranía del trabajo. Si estás conectado, si no estás conectada, si viste mi mensaje, si no me contestaste, a partir de qué hora. Creo que todo eso es una ventaja, pero trae consigo también una nueva forma de opresión, que es la dominación sobre el espacio doméstico. O sea, no solamente ya es la dominación en el espacio laboral, sino cómo el espacio laboral también domina en el espacio doméstico, el espacio del hogar, ¿no? Y yo siempre lo digo, si ponemos a competir el mercado, el trabajo
con el espacio doméstico, siempre pierde el espacio doméstico. Entonces, tenemos que ser vigilantes ante esto también. Parte de lo que pasó en la pandemia y los aprendizajes fue que podemos trabajar en el hogar, pero también parte de lo que pasó es que necesitamos regulaciones muy claras que pongan un límite a esto que hoy por hoy todavía es, no tiene bardas, no tiene límites, a cualquier hora te pueden pedir trabajo. Entonces, perdón, es el post-COVID. Pero bueno, eso es lo que quería cerrar diciendo que la digitalización sí tiene ventajas, como todo cuando aparecieron las primeras máquinas y se peleaban los socialistas aquellos para destruir las máquinas porque les quitaban trabajo. Creo que estamos frente a una revolución similar. Hay que poner límites también, hay que limitar, porque si lo dejamos, perdemos como sujetos, como individuos, como seres humanos, como comunidad. Eso es todo, Amneris. Muchas gracias. Entonces, cambiar los tiempos de trabajo requiere trabajo y tiempo, podríamos decir. Estamos en un loop, ¿no? Y hay que salir, y una de las salidas, creo que una muy posible y que ha tenido muchos éxitos, es una salida feminista. Nos quedamos ya con pocos minutos. Había algunas preguntas. Me gustaría pedirles a nuestras panelistas que en un minutito hagan un cierre de lo que hemos presentado el día de hoy. Empezamos contigo, Yasmin. Me quedé así porque de verdad, ¿qué decir este cierre? Y es bueno, quedarnos con dos elementos. Es imposible pensar las desigualdades de género desde un punto de vista interseccional sin pensarlas colocando al tiempo como un elemento sustantivo. Y la otra es que esto siempre está vinculado y lo ha estado siempre, pero ahora en la discusión en política, en el marco de política pública, en el diseño de los sistemas nacionales de cuidado, muy en estrecho vínculo con el trabajo doméstico y de cuidados, pero yo quiero externar aquí una preocupación o un elemento para la reflexión y el debate, que uno de los elementos que se demanda para el reconocimiento y valorización del trabajo doméstico y de cuidados es su remuneración. Y me parece, como demanda en sí misma, me parece absolutamente limitada, ¿no? Me parece una demanda legítima, pero inviable incluso si solo nos hacemos una aritmética básica. Pero en esta discusión se nos olvida el asunto de liberar tiempo, esta discusión que tenemos sobre los nuevos esquemas laborales, la cultura institucional, en los ámbitos no solo públicos, sino privado, en las organizaciones de sociedad civil, etcétera, me parece fundamental ir colocando en el centro al tiempo como lo que es un gran satisfactor de calidad de vida, una forma de compensar las grandes desigualdades y aquello que el dinero no va a alcanzar para cubrir y compensar, es liberar tiempo entre las y los desiguales. Hagámoslo. Eso podemos hacer con acciones más allá de la filosofía y más allá de la disertación en torno a la experiencia temporaria en sí misma. Hay acciones concretas que aquí y ahora podemos implementar con resultados bastante virtuosos. Ojalá y solo nada más cierro con una idea, que esto, y lo digo porque es parte de la conversación que tuvimos con Luz, que cuál era el mensaje sustantivo que queríamos dar, y era un llamado a la acción. No solo a la reflexión, sino un llamado a la acción. Hagámoslo, pero no en soliloquio. Si bien individualmente podemos tomar acciones en ese sentido, tenemos que hacerlo sobre todo y fundamentalmente desde la política pública. Súper, mil gracias, Yasmin. Luz. Pues yo diría que mostramos solo un panorama muy general, ¿no? O sea que es lo que mostramos, eso es un panorama, y que el objetivo más bien, a mí me parece también, estas políticas públicas de las que hablamos, ¿no? Del Sistema Nacional de Cuidados, o sea, cómo lo transformamos a la práctica siendo un México tan plural, ¿no?
Entonces, y teniendo diferentes pues, aristas, diferentes grupos vulnerables o vulnerabilizados, o sea, lo que tenemos son retos o áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es sumemos, ¿no? Sumemos y construyamos desde diferentes ámbitos como lo estamos haciendo, pero no solo ahora en la virtualidad lo hemos hecho así, pero también en la presencialidad, porque hay lugares donde no hay computadoras, ¿no? Ni hay internet. Entonces también tenemos que estar ahí. Con eso cerraría. Gracias. Y Amneris, yo pienso que no podemos enfrentar ninguna transformación, ningún cambio, ni individual ni colectivo, sin emprender también la gran transformación cultural que necesitamos para poder sostener esos cambios. O sea, cómo está inscrita en la subjetividad de las mujeres y en lo femenino, la abnegación, el cuidado de los otros, es algo muy poderoso, que dificulta en muchos casos esta llamado a la acción del que habla Yasmín. O sea, no todas las mujeres entienden esta liberación del tiempo. Nos lo contaba la responsable del sistema de cuidados de Bogotá, que han tomado medidas y las mujeres no quieren hacer uso de los servicios porque ellas han cuidado y ellas tienen que cuidar. En otros casos, mujeres en zonas indígenas donde no quieren que les cuiden los niños porque esas otras mujeres también tienen niños y no lo ven razonable. O sea, quiero también que hay como toda una lógica también y lo femenino, ¿no? La abnegación, el cuidado que está tan imbricada en nuestra psique y en nuestro cuerpo, que también tenemos que, como política pública, trabajar ese elemento para abrir ese campo, abrir esa posibilidad, ¿no? Crear lo posible también, a crear ese espacio como esa transformación de lo posible, que sería como complementario al llamado de acción de Yasmín. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a las tres, a Yolanda, esperamos poder tenerla en una ocasión futura. Para mí ha sido un verdadero placer y un honor compartir este espacio virtual con todas ustedes. Agradecemos a todo el equipo de LINE, a Claudia, a Aisha, a Josh, a Suane, a Agustina, a la maravillosa intérprete Flor, también a Leslie, todas por su trabajo. Quiero recordarles que nuestra próxima sesión del foro es el 4 de marzo, misma hora, mismo canal. Estarán hablando sobre igualdad y sociedad civil después del COVID-19. Y también quiero decirles que este video será enviado a todas las personas que se registraron y también estará en las redes, en el sitio de la Latin American Interdisciplinary Gender Network, LINE. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Tomen su tiempo para descansar. También tenemos ese derecho a descansar y a ser muy felices. Y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a todas.